Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a través de Radio Stella Maris en este Pastoreando la Actualidad, compartiendo junto a ustedes con toda la información, todo lo que está sucediendo en nuestra diócesis y diferentes temas asociados también al trabajo religioso y pastoral. La dignidad de la persona, defensa de la vida desde su concepción hasta la muerte natural. Tema importante que vamos a conversar. Por supuesto, estamos como siempre con nuestro delegado episcopal para las comunicaciones, Padre Sebastián Vázquez. ¿Cómo estás, Padre? Oye, muy bien, Hans, y muchos saludos también a todas las personas y hermanos que nos acompañan en estas entrevistas, este ciclo de entrevistas que nos ayudan a poder abrir nuestros criterios y sobre todo a poder conocer nuestra fe, específicamente para poder dialogarla justamente con temas que son de tan relevante importancia para el diálogo público, pero además también para nosotros como iglesia, que es la defensa de la vida desde su concepción hasta su muerte natural. Así es, tal cual como usted lo dice, Padre Sebastián, y para abordar el tema hemos querido invitar y agradecemos su presencia al profesor Fernando Arancibia, quien es profesor del Instituto de Éticas Aplicadas de la Universidad Católica de Santiago de Chile. Profesor, ¿cómo está? Bienvenido a este programa. Bien, muchas gracias por la invitación. Porteño de corazón también hay que Porteño de ahí, corazón. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, una parte de su corazón está en Valparaíso y otra en Santiago, allá trabajando y entregando su bueno, y por algo aporte. está también aquí nuestra Radio Stella Maris, eso es muy importante. Exacto. Gracias, profesor Fernando Arancibia, por estar con nosotros. Bueno, todos sabemos que en la cuenta pública reciente el presidente Gabriel Boric anunció, ¿no es cierto?, que el gobierno pondrá urgencia al proyecto de ley de eutanasia que está ya en el Congreso y que va a ingresar durante el segundo semestre, ahora de aquí a fin de año, ¿no es cierto?, en este proyecto de ley sobre aborto legal. Bueno, tras este anuncio, el Comité Permanente de los Obispos Católicos de Chile ha emitido una declaración en la que se lamenta profundamente las iniciativas que atentan contra el valor sagrado de la vida humana. Asimismo, hicieron esta presentación ante la Contraloría General de la República, en la que se señala que en el reglamento número 22 del mes de mayo de este año 2024, que modifica el decreto supremo número 67 de 2018 del Ministerio de Salud, que aprueba el reglamento para ejercer objeción de conciencia según lo dispuesto en el artículo 119 ter del Código Sanitario. Y esto adolece entonces de vicios de inconstitucionalidad e ilegalidad. Frente a esto, Padre Sebastián, que es un tema profundo, un tema denso, una pregunta de siempre, ¿no es cierto?, y que muchas personas han estado en contra. En nuestra radio hemos tenido diferentes entrevistas y hoy día justamente queremos hablar de esto, sobre la importancia de la concepción de la vida desde el inicio hasta la muerte natural, Padre Sebastián. Sí, yo creo que para nosotros es muy importante como Radio Católica tener claridad de cuáles son los argumentos que también sostienen este valor sagrado de la vida, porque yo creo que en una sociedad civil hoy día más que nunca necesitamos poder tener una lógica súper clara y también racional para poder hacernos entender que nuestros argumentos no solamente tienen que ver con el lindo de la fe, sino más bien también con criterios que están muchas veces o son transversales justamente, no solamente a un credo específico. Entonces, por eso también para nosotros es muy importante hoy día tener al profesor acá junto a nosotros que trabaja en el Instituto de Éticas Aplicadas para dialogar sobre estos fundamentos, sobre estos temas y sobre la importancia también de poder entender nuestro magisterio y cómo también poder explicarlo hoy día en una sociedad civil que tiene distintas miradas y distintas formas de entender también la realidad. Un tema que en el fondo, profesor, genera controversia, ¿no es cierto?, la eutanasia y el aborto. Claro, que ponen fin en el fondo a la vida de forma antinatural, ¿no? Sí, claro. Y ahí, bueno, para nosotros hay una gran línea clásica de antropología cristiana que de alguna forma no solamente nos pertenece a nosotros como iglesia, sino que ha bañado toda la cultura occidental, y desde ahí también queremos quizás partir esta conversación para poder también descubrir cuáles son los argumentos racionales, profesor, que nos pueden ayudar a nosotros desde la antropología cristiana a defender la postura de la defensa de la vida justamente ante estos dos temas grandes como la eutanasia y el aborto. Sí, a ver, bueno, en primer lugar, yo creo que es importante, digamos, destacar la declaración de los obispos, porque por una parte creo que es importante que se planteen miradas que sean probablemente, que si bien es cierto, han sido miradas digamos, de una importancia y una cierta masividad durante un montón de tiempo, digamos, pero ahora parecen ser posiciones, al menos a lo que uno puede ver en el debate público, parecen ser miradas más bien, digamos, minoritarias, y creo que es importante que se abra el espacio para tener visiones distintas de las que normalmente estamos acostumbrados a ver, ¿ya? Entonces yo valoro mucho eso, ¿ya? Y creo que efectivamente la Iglesia está cumpliendo su misión a la hora de poder pronunciarse precisamente sobre esos temas, ¿ya?
Ahora, hay que tener presente que todas las visiones que están en juego respecto a temas como el aborto, la eutanasia y en general sobre la dignidad de la vida humana, la dignidad humana, son concepciones que tienen de alguna manera una ciertas premisas ético-antropológicas. O sea, en el fondo, todas las premisas, o sea, todas las posiciones tienen premisas ético-antropológicas, no solamente la posición cristiana, sino que, por ejemplo, cuando en el fondo cuando hay personas que plantean la permisibilidad moral del aborto, están pensando, por ejemplo, en que hay una cierta concepción, digamos, del estatus moral, como se le dice técnicamente, o digamos del valor de la persona o del ser humano, podríamos decir, que se le atribuye a partir de ciertas propiedades que manifiesta ese ser, ya el hecho de tener conciencia, el hecho de tener etcétera, ya conciencia, posibilidad de tener interés, incluso capacidad de poder sentir dolor, etcétera, y todo eso son de algún modo son premisas, ¿ya? Son premisas que tiene esa concepción que plantea la permisibilidad moral del aborto. Tiene en el fondo una narración lógica que quiere lograr un objetivo. Exactamente. Entonces, ninguna concepción de las que está en juego adolece de premisas ético-antropológicas, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la concepción ético-antropológica que está presente en la concepción cristiana, que no es solo cristiana, digamos, que podemos decir que es una concepción que se remonta a la filosofía clásica, es decir, se remonta... claro, exactamente. Entonces, claro, y ahí en ese sentido no es lo que hace digamos el pensamiento cristiano es básicamente tomar eso y de alguna manera también adaptarlo a los nuevos tiempos, que es básicamente lo que o sea, en el fondo no hay una lugar de originalidad propio de los pensadores cristianos, pero digamos que no son los únicos de algún modo que plantean ese marco. Y por supuesto ese marco no es que lo haya dicho Aristóteles, después de Santo Tomás y un par de gente más y se acabó, digamos, ¿no? Sino que es algo que está en constante desarrollo en el ámbito de la filosofía, ¿ya? Estas concepciones ético-antropológicas son concepciones filosóficas, ¿ya? Y en ese sentido, esas concepciones filosóficas, en el fondo, no hay ningún tipo de, digamos, de posición que no descanse en ciertas premisas filosóficas. Incluso las personas que dicen que se plantean meramente en contexto, digamos, dando meramente argumentos, digamos, científicos en sentido amplio, digamos, también detrás de eso hay una filosofía, ¿ya? Entonces es imposible de algún modo escaparse de una cierta fundamentación ético-antropológica, ¿ya? Y en ese sentido, bueno, ¿cuáles son las premisas de esta posición cristiana que, como ya he dicho, no es una concepción, digamos, privativa del cristianismo, sino que es simplemente sino que es una posición, digamos, global, ¿ya? Bueno, el hecho de que la persona, se pueden dar términos bastante más técnicos, pero básicamente la persona incluye todas las supuestas estas propiedades que los eventualmente defensores de la permisibilidad del aborto dicen que aparecen en el, no sé, en cuarta semana, claro, algo así, o incluso después del nacimiento, claro. ¿Ya? Y vamos a ver probablemente, vamos a ver también algunas propuestas que bajo esas mismas supuestos éticos antropológicos terminan favoreciendo finalmente no solamente el aborto, sino que también el infanticidio, ¿ya? Perdón, porque claro, finalmente se pone, ¿no es cierto?, entre el juicio y se analiza desde cuándo hay vida o no. ¿Cuándo se interrumpe la vida, digamos? Y es precisamente, a ver, todos digamos, podríamos decir que los autores que han tratado, por supuesto, muy seriamente este tema, equivocado a mi juicio, pero tratado de manera seria, identifican que el ser humano es, o sea, que el individuo que puede ser permisible moralmente abortar es un ser humano. Lo que ellos hacen es establecer una distinción entre ser humano y persona. Es decir, la persona sería algo así como, bueno, el ser humano que posee un valor moral especial, claro, distinto de otro tipo de ser, ¿ya? Y eso, por supuesto, que les permite disociar el ser humano, digamos, biológico, claro, de la persona moral, ya, que tiene, derechos, en cierto modo, derechos, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que plantea esta concepción? Bueno, no hay argumentos no arbitrarios para decir que la persona moral
es distinta del ser humano que se está formando, ¿ya? Y en ese sentido, todos los supuestos derechos que se atribuyen a la persona moral, más no al ser humano que está en formación, sí le pertenecen al ser humano desde el momento en que se origina, digamos, del momento de la concepción, ¿ya? Por lo tanto, en ese sentido, lo que plantea esta concepción ético-antropológica cristiana, que después vamos a ir vamos a ver algunas otras cosas, es precisamente que todos los derechos que le pertenecen a ese ser ya los tiene desde el momento de la concepción, ¿ya? Y por lo tanto no puede ser de alguna manera. Y precisamente el argumento más fuerte, yo creo, para favorecer esa idea es el hecho de que no hay un argumento no arbitrario para establecer esa distinción entre cuándo es ser humano y cuándo es persona. Claro, porque en el fondo, o cuándo es mero ser humano y cuándo es un ser humano personal, digamos. Claro, porque al final esa decisión terminaría siendo como súper subjetiva de acuerdo a la ideología o gobierno de turno que legisle o no con respecto a qué mes o a qué semana el ser humano termina siendo sujeto de derecho al final del día. O sea, efectivamente, claro. O sea, se pueden dar y se han dado varias, digamos, características para hacer esa distinción, pero en último término, esa distinción siempre va a terminar por, bueno, está la discusión filosófica, ética, y está la discusión, digamos, legislativa, política, etcétera, que en cierto modo tienen que estar más o menos de la mano. Claro. Pero cuando se establece un ámbito de arbitrariedad y permisibilidad en el ámbito filosófico, es bastante probable que también se manifieste un ámbito de arbitrariedad y discrecionalidad en el contexto legislativo. Claro. Entonces, bueno, un poco para ir ya al fondo de lo que es la persona. Ya la persona sería, tradicionalmente, esto lo podemos ver ya en Aristóteles, Santo Tomás, etcétera, digamos, en toda esta tradición de pensamiento clásico, podemos decir, como un compuesto de alma y cuerpo, ¿ya? Como un ser que posee un cuerpo y que posee un alma, ¿ya? Entonces, ahora, el concepto de alma, por supuesto que claramente tiene, y sobre todo, bueno, para quienes somos cristianos, digamos, tiene un sentido, digamos, metafísico importante, pero incluso prescindiendo de la idea de alma, los autores filosóficos más contemporáneos plantean concepciones en las que, de algún modo, la identidad personal del individuo radica precisamente en el hecho de que surge como una cierta entidad corporal, física, y se mantiene durante toda su vida, digamos, ¿ya? Entonces, efectivamente, claro, hay estrategias para decir, bueno, si bien es cierto, nosotros creemos que en el alma, digamos, no necesariamente necesitamos plantear el alma como un criterio para poder establecer desde qué momento el ser humano individual persiste como el ser humano individual que es y no otro, digamos, ¿ya? Entonces, en ese sentido, esas concepciones de alguna manera están vinculadas. O sea, esta concepción clásica de la persona como constitutiva de alma y cuerpo, ¿ya? O estas concepciones, digamos, que identifican el cuerpo como el criterio de la persistencia en el tiempo, ¿ya? Y un punto importante es que bajo esta concepción la persona es su cuerpo, ¿ya? No es que tenga un cuerpo como una cosa, como si fuera una propiedad. Claro. O la cualidad de persona venga desde otro lado sin prescindiendo de esta existencia previa al final. Claro. Entonces tenemos que, por ejemplo, en Descartes, por ejemplo, ¿ya? Tenemos esta suerte ya de dualidad, ¿ya? De dualismo, como se denomina, ¿ya? Está la res cogitans, como se le dice en latín, digamos, claro, en la mente, digamos, y la res extensa, que sería lo corporal. ¿Y qué es lo que es el ser humano para él? Bueno, sería la res cogitans, sería básicamente la mente, ¿ya? Y por lo tanto, ese dualismo es el que en último término va a favorecer una serie de concepciones contemporáneas en las que se da esto que nosotros decimos, tenemos el ser humano y tenemos la persona, ¿ya? Esa distinción, digamos, que como les dije yo ya considero que es un poco artificial, digamos. Sí, claro, claramente. Ahora, por ejemplo, en los grandes debates del día de hoy, esa distinción que tú realizas, profesor, es algo que quizá no se tiene en cuenta al momento de establecer los distintos argumentos. Pienso de repente lo que nos pasa en nuestras casas, ¿no? En una mesa de domingo. Claro, donde se debate el tema, digamos. Donde se debate el tema, la gente claramente que no está pensando en esta distinción que hace Descartes, así como, ¿entiendes? Entonces, claro, al final del día pareciera ser que la discusión hoy día está más bien en los derechos individuales.
como que al final hoy día se reduce esta gran reflexión antropológica que, como tú bien describías, excede y no es propia solamente del cristianismo, a cuestiones que tienen que ver con derechos al final del día. Entonces, claro, ¿cómo poder también, en ese contexto, ¿no?, que de repente puede pasar en nuestras mesas dominicales, en nuestras casas, poder también ir ayudando a la comunidad y a los fieles, a los creyentes, a los que queremos defender la vida desde el inicio hasta su muerte natural, poder también a clarificar esos puntos y ayudar en el debate a abrirlo, más que en el fondo como encerrarlo en una cuestión de derecho individual al final? A ver, dos cosas. Una cosa, la primera idea es que el foco en los derechos yo creo que es confuso o confunde, ¿ya? ¿Y por qué? Pero después los voy a reivindicar en algún sentido, pero en primer lugar quisiera como hacer esta precisión, ¿ya? Confunde porque en último término de lo que se trata más bien es qué tipo de bien moral está siendo lesionado. Cuando hablamos, por ejemplo, de una violación de derechos, uno podría pensarlo o resignificarlo como una violación de un bien moral, ¿ya? Sobre todo cuando, por ejemplo, pensamos en situaciones, digamos, en las que se pone en juego el tema de la vida humana. Y cuando lo vemos, por ejemplo, en conflictos armados, ¿ya? Claro. En el fondo uno diría que ¿cómo describir un hecho, por ejemplo, de masacre o un hecho de genocidio, digamos? ¿Cómo describirlo en términos de lo que pasó moralmente en ese caso? Uno podría decir, bajo la digamos, el relato de los derechos, uno podría decir, se violaron los derechos de las personas, pero ese relato no expresa de algún modo lo que pasó, no expresa, digamos, la tragedia que está involucrada en ese hecho. Entonces, a veces los derechos confunden y ocultan lo que realmente pasa, y lo que realmente pasa básicamente podríamos decir que es una forma de lesionar o violar un bien moral, ¿ya? En este caso, el bien moral es la vida. O sea, la vida es uno de estos bienes morales, ¿ya? Entonces, ese es el primer lugar. Ahora bien, si nosotros persistimos hablando de la perspectiva de los derechos, ¿ya? Vamos a persistir en esta digamos, relato de los derechos. Lo importante radica, creo yo, en saber que estos derechos tienen un fundamento, y la pregunta es saber, que nos debemos hacer, bueno, ¿cuál es el fundamento de estos derechos? Y un punto importante, creo yo, es decir que los derechos están fundados en bienes morales, ¿ya? Y no en intereses, ¿ya? ¿Por qué? Porque, bueno, si nosotros decimos que los derechos están fundados en intereses, siempre se puede dar la posibilidad, y de hecho, yo creo que el tema del aborto y la eutanasia reflejan en parte eso. Los derechos, si los derechos reflejan meramente intereses, entonces no tienen el peso moral que deberían tener, ¿ya? O sea, ¿por qué debería yo privilegiar un interés de una persona y ese interés puede ser perfectamente arbitrario, puede ser perfectamente inmoral, incluso, etcétera, ¿ya? Entonces, en ese sentido, yo diría que una manera de entender los derechos es a través de esta idea de que se fundamentan en bienes morales. Y el problema, nuevamente, de esta concepción de los derechos como protegiendo intereses es que puede proteger cualquier cosa en último término, ¿ya? Y quizás yo creo que el debate en torno al aborto y a un supuesto derecho al aborto, por ejemplo, supone una suerte de concepción en ese sentido, ¿ya? Es decir, de que se protegen intereses, y esos intereses en el fondo no obedecen a un criterio moral más fundamental sobre el cual se puedan evaluar, ¿ya? Perfecto. Y en ese sentido, sí creo que en el fondo está muy cercana esa concepción de los derechos a una concepción más bien subjetivista o relativista de la moral, ¿ya? Que tiene a su vez sus propios problemas, ¿ya? Si quieren, después podemos profundizar sobre esos problemas, pero en el fondo son muchos, ¿ya? Son muchos y muy complicados, ¿ya? Claro, porque ahí, por ejemplo, cuando uno termina relativizando justamente esta dignidad fundamental de la persona, por ejemplo, y al final del día esa dignidad está supeditada a un derecho puntual, también termina siendo al final del día en una lógica como de progresiva, ¿no?, de distintas decisiones, termina como casi convirtiéndose como en contra de uno mismo al final, porque te va a rebotar en algún otro punto, como que termina siendo confusa. Sí, por eso es necesario, creo yo, digamos, de alguna manera entender que esa concepción de los derechos como intereses puede reflejar una pluralidad de problemas, sobre todo, y problemas no solamente, digamos,
filosóficos, sino que problemas prácticos importantes. Por ejemplo, podemos identificar, por ejemplo, en el caso de esta concepción de los derechos como intereses, una eventual fundamentación en el orden de, por ejemplo, el subjetivismo o el relativismo. ¿Ya? Y en ese caso surgen los problemas, por ejemplo, en el caso del subjetivismo, bueno, cualquier preferencia arbitraria puede ser un derecho, ¿ya? En el caso del subjetivismo, podrían existir perfectamente intereses contradictorios. En el caso del relativismo, que en el fondo ya no es simplemente individual, sino que ya es más bien colectivo, lo que plantea un grupo de personas o lo que plantea una sociedad, una cultura, cabe el problema de, bueno, cómo podríamos pensar perfectamente en una sociedad o cultura que esté diciendo que por ejemplo, que cuestiones como el racismo o lo que sea, digamos, puede ser moralmente aceptable, ¿ya? Y bajo esa perspectiva, claro, podríamos dar lugar a intereses que estén en esa línea, digamos, intereses de, digamos... que de algún grupo, algún partido, alguien que llegue al poder. Y que sean intereses, claro, que intuitivamente podamos decir que son inmorales, ¿ya? O eventualmente, por ejemplo, también el hecho de que cómo entender el progreso moral desde la perspectiva de una concepción relativista. No se puede entender el progreso moral porque si nosotros pensamos que el progreso moral supone estar en una situación dada, digamos, en la que, por ejemplo, el racismo, por dar un ejemplo, digamos, es la moneda, es la idea corriente, claro. Nosotros queremos pensar, por ejemplo, en que una sociedad no racista es mejor, es un progreso. Pero de la perspectiva relativista, finalmente, tenemos, puesto que lo bueno y lo malo define esa sociedad o esa cultura en cuestión, no podríamos salirnos de este esquema sin, a su vez, cometer un error moral desde la perspectiva de esa sociedad o de esa cultura. Entonces, el subjetivo... con el paradigma que en el fondo tenemos... Claro, claro, o sea, no podríamos básicamente pensar, o ser mejores o pensar en otras cosas distintas de lo que la sociedad o la cultura nos dice que pensemos, ¿ya? Y ese es un problema digamos, grueso del relativismo. Y finalmente, el relativismo y el subjetivismo plantean cuestiones, por ejemplo, no permiten el diálogo, puesto que si lo bueno y lo malo lo defino yo, punto, se acabó, digamos. Claro. No hay nada más que decir, no hay nada más que dialogar. Entonces, y lo mismo respecto de la sociedad o las culturas. Entonces, si lo bueno y lo malo lo defino yo, lo define mi cultura, y la otra cultura tiene un pensamiento distinto, bueno, será nomás. Entonces, no hay diálogo real. Ahora bien, otro punto que está asociado es que estas dos concepciones, que en el fondo, como les digo, sirven de base a esta concepción de los derechos humanos como intereses, uno podría decir, bueno, se plantean precisamente porque vemos que existe desacuerdo moral, ¿ya? Y eso es en parte cierto y en parte no. Porque si bien es cierto hay desacuerdo moral respecto a cuestiones como estas, digamos, como el aborto, la eutanasia y otras más, en general el desacuerdo moral no es tan abundante como uno cree. Lo más común es el acuerdo moral. O sea, por ejemplo, bueno, si bien es cierto, esta es una radio de la iglesia y probablemente nosotros pensamos muchas cosas muy parecidas, digamos, pero si salimos a la calle, vamos a ver que tenemos más cuestiones en común con la gente que es distinta, digamos. Aunque por ejemplo, piensen otra cosa respecto al aborto. Entonces, el desacuerdo moral está sobrevalorado, ¿ya? Y en ese sentido, en estricto rigor, lo que hay más es acuerdo moral, y que de alguna manera, si el desacuerdo moral era el argumento para pensar en términos relativistas o subjetivistas, bueno, entonces tenemos más bien acuerdo moral y por lo tanto pensar en que existen ciertos mínimos comunes, claro, morales que son más o menos objetivos, digamos, en el fondo, que los podemos compartir, ¿no? Estamos conversando con el profesor Fernando Arancibia, quien es profesor del Instituto de Éticas Aplicadas de la Universidad Católica. Está con nosotros en este Pastoreando la Actualidad, abordando un tema muy importante como es el aborto y la eutanasia, la dignidad de la persona, en el fondo, defendiendo la vida desde su concepción hasta la muerte natural. Profesor, en el sentido y en la profundidad, ¿no es cierto?, de lo que usted nos ha conversado y profundizado en el tema, desde lo ético, lo moral, ¿de qué forma, qué mirada tiene usted, ¿no es cierto?, de la defensa que tiene la Iglesia de la dignidad humana y en el fondo yendo en contra de ese derecho, ¿no es cierto?, que se quiere como truncar, ¿no es cierto?, de tener una muerte natural y no aplicar la eutanasia o el aborto, cortando, digamos, la vida inicial? Yo creo que la Iglesia es, digamos, y en el fondo el magisterio de la Iglesia es súper consistente, súper ordenado, es súper estructurado, en el sentido de que esta valoración de la vida humana, ¿ya?,
es consistente con sus premisas ético-antropológicas. ¿Ya? O sea, cosa que yo no puedo decir, por ejemplo, respecto de las posiciones que están normalmente a favor de la permisibilidad moral del aborto y la eutanasia. Por ejemplo, una persona que eventualmente está a favor del aborto podría decir, podría argumentar a favor de, digamos, claro, o sea, en el fondo quisiera argumentar a favor del aborto, pero no quisiera argumentar a favor del infanticidio, por ejemplo. O sea, si tú le planteas la introducción, ya, pues, quizás el aborto intuitivamente le parece correcto, pero el infanticidio hasta los 2 años le parecerá incluso aberrante, ¿ya? Y sin embargo, las premisas ético-antropológicas que fundamentan ambas cuestiones son las mismas, claro. ¿ya? Entonces, en ese sentido... O como por ejemplo pasó hace unas semanas con la discusión de los animales sintientes. Correcto. Como defender justamente, por ejemplo, claro, que un ser específico siente, pero en el fondo un ser como un ser humano en formación no. Que hay... Claro, y de hecho eso, entonces claro, ahí efectivamente hay una confusión en términos de no entender bajo qué premisa yo estoy, digamos, deliberando en torno a estos temas. ¿Ya? O sea, yo creo que efectivamente ahí esa persona no tenía idea de un poco de esas premisas, digamos. Lo que decías tú, que en el fondo al final terminamos deliberando sobre intereses. Correcto. Sí, y esos intereses no necesitan, bajo una fundamentación subjetivista o relativista, no necesitan estar fundamentados, o sea, no necesitan tener como algo más, no necesitan ser incluso coherentes, ¿ya? No necesitan ser consistentes. Entonces, claro, una de las características de la defensa de la vida, digamos, del magisterio y la iglesia es precisamente su consistencia, ¿ya? O sea, en el fondo, estas son mis premisas, estas son mis conclusiones, ¿ya? Esto está ordenado, ¿ya? Y no puedo decir lo mismo, como digo, de la otra perspectiva. Ahora bien, uno podría decir un poco diciendo a lo mejor el fundamento de la defensa de la permisibilidad moral del aborto y la eutanasia quizás no es el subjetivismo relativismo, son otro tipo de concepciones. Pero en último término, estas concepciones que pueden ser o utilitaristas o deontológicas, ya, que son dos formas de deliberar en torno a las cuestiones morales, y también de alguna manera persisten en una cuestión de arbitrariedad. Ya, por ejemplo, ciertas concepciones deontológicas, ¿ya? Como la de la justicia, por ejemplo, asumen esta distinción de ser humano y persona, ¿ya? Y asumen que respecto a las personas tenemos ciertos deberes y respecto de los seres humanos no tenemos particularmente ciertos deberes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, los animales, en este caso serían seres sintientes y todo, respecto a los cuales no tenemos deberes en particular, tenemos algún deber de cuidado mínimo, digamos, pero no tenemos un deber, o sea, los podemos, digamos, utilizar, digamos. Ya tenemos que, por supuesto, no necesariamente ser, o sea, no arbitrariamente, digamos, manipularlo, pero sí tenemos que tener una suerte como de respeto, ¿ya? Ahora bien, esa concepción carece de lo que sería algo así como una fundamentación antropológica y metafísica en general mucho más robusta, ¿ya? Porque el último término igual se fundamenta en una cierta preconcepción acerca de... del ser humano, de la persona y del valor moral de la entidad en cuestión. ¿Ya? Entonces, en último término, siguen con esta suerte como de vacío, digamos, en términos de digamos, la naturaleza del ser que están de alguna manera reflexionando sobre. Digamos, entonces, yo creo que ahí también hay, en el fondo, hay problemas yo diría en todas las variantes de la defensa de la permisibilidad moral del aborto y la eutanasia. ¿Ya? Y por último, digamos, el tema de la autonomía. ¿Ya? Se ha hablado mucho de la autonomía como un valor moral y que esa autonomía no fundamentaría, digamos, el valor, digamos, la decisión en torno a tomar una decisión de morir, digamos, o de abortar. Claro. ¿Ya? Entonces, claro, la autonomía siempre es respecto de... en el caso del aborto uno puede pensar que la autonomía es respecto de uno, ¿ya? Y esa autonomía debe ser informada. Sin embargo, cuando estamos hablando del aborto, y si tenemos en vista esta concepción, digamos, de la persona como un continuo, digamos, desde la concepción hasta la muerte natural, no puedo yo tener un ejercicio de la autonomía respecto de otro ser. Por lo tanto, no es moralmente permisible, digamos, disponer de ese ser, ¿ya? Y en el caso de la eutanasia se da una situación levemente distinta, en la cual, si bien es cierto, en este caso, la persona que decide recurrir a la eutanasia, que por lo demás no siempre en las legislaciones queda en manos de la persona, claro, sino que también es de un familiar o incluso de otras personas, digamos. En este caso,
claro, uno diría la autonomía, la persona sería autónoma para poder decidir en contra de su vida, ¿ya? Sin embargo, esto también, o sea, en la práctica, el argumento de la autonomía también oscurece la presencia de otros intereses que están en esa decisión, ¿ya? De hecho, cuando existe un sistema que de alguna manera, de manera velada, te está promoviendo la eutanasia de ciertas personas, en el fondo hay otro tipo de intereses, ¿ya? Y claro, yo puedo decir, yo convencí a esta persona para que digamos, se eutanasiara, digamos, claro. Pero en el fondo, ¿cuáles son los intereses que yo utilicé para convencerlo? ¿Qué tipo de autonomía realmente tenía esta persona para tomar esa decisión? Y sobre todo también, por ejemplo, cuando la crisis, por ejemplo, que pasan en las personas enfermas o con enfermedades terminales, o a veces tiene mayores como influencia de otros problemas, no sé, desde la pobreza, desde la soledad. Entonces también uno dice, ya, pero va a decidir usted, pero también esa persona no es una tabla rasa, no tiene en el fondo y carece muchas veces o está imbuida de otros argumentos que la van a hacer tomar que es una decisión moral incorrecta en este caso. Y nuevamente, en contra de la misma idea de autonomía. O sea, la autonomía claro. Finalmente en este caso se utiliza para poder, digamos, encubrir cierto otro tipo de intereses, ¿ya? Entonces, el argumento de la autonomía, dando por hecho de que a lo mejor, incluso dando por supuesto de que la autonomía puede ser un valor moral que permita de algún modo tomar esta decisión, incluso en ese caso yo diría que el riesgo de ocultar, o sea, básicamente el riesgo de cometer homicidio, en otras palabras, sí, claro. el riesgo de que esa persona, en el fondo, de que esa persona no tome la decisión autónoma, literalmente, digamos, y que se influya por ejemplo, un sistema médico que la inste a tomar esa decisión, un sistema social, en la que, por ejemplo, las personas, digamos, de la tercera, cuarta edad son personas descartables, digamos, donde lo que vale es la persona joven, o incluso situaciones de pobreza. Todo eso se encubre bajo esta idea de autonomía aplicada a este caso, ¿ya? Entonces, ahora, incluso concediendo el argumento de la autonomía, yo diría, el argumento es, o sea, yo no lo concedo, pero incluso concediéndolo, es muy peligroso. No. Ahora hay algunos actores de la sociedad civil que también acusan un poco a la Iglesia de no empatizar con el enfermo, de en el fondo dejarlo a su suerte casi, ¿no? Como enfrentando esta cruz. Y yo creo que también la gran mayoría de las personas que a veces uno acompaña, todos hemos tenido la experiencia de tener que acompañar a nuestros seres queridos hasta el final, a veces en enfermedades complejas, ¿no? Y yo creo que aunque a uno no le gusta ver a su familiar de esa manera, porque esos últimos momentos siempre son como trágicos y en el fondo son súper duros para todo, uno entiende también, digo yo, como la ley natural sale a florecer ahí, y uno entiende en el fondo que la vida justamente se acaba así, po. Como que siento yo que hoy día también en una sociedad que disfraza el sufrimiento y que no quiere sufrir al final del día, y las promesas en el fondo de estar siempre bien están a la vuelta de la esquina, también, como tú dices, ¿no? Es una cultura al final del día que termina afectando la forma que tenemos de vivir para justamente caer en intereses y descartar a personas porque a mí me producen un problema. Porque yo entiendo que no todas las familias tienen o los recursos o el tiempo para poder cuidar a su enfermito, pero en el fondo uno también tiene en su cabeza un valor moral que en el fondo te dice, yo voy a estar con ese enfermo, no sé, mi papá, mi mamá, mi abuela, hasta el final, en el fondo. Pero a veces la gente como que quiere descartarlos y es difícil ahí también lograr esa batalla cultural al final del día. Sí, claro. Finalmente se produce como, no sé, como dos caminos. Uno, el derecho personal que la gente quiere defender, ¿no es cierto? Sobre todo desde el aborto o de la eutanasia, cuando la persona o la familia está con el familiar sufriendo la enfermedad terminal. El derecho, ¿no es cierto?, de esa persona a decidir qué hacer, en el fondo. Pero la defensa de la vida al mismo tiempo. Desde la concepción, cuando hablamos del aborto, y desde la muerte natural, cuando es el final de la vida, ¿no es cierto?, a morir de la forma que finalmente, de manera natural, decanta la existencia del ser humano. Esos dos caminos, digamos. Sí, un punto importante también es tener presente de que no hay una obligación moral de perpetuar la vida, digamos, a lo que cueste, digamos, sino claro. Y ahí aparece precisamente el rol del cuidado y del acompañamiento, ¿ya? Es decir, probablemente la persona enferma no quiera que esté en una situación de enfermedad terminal, de alguna manera, claro, la eutanasia, como les dije, incluye un montón de cosas, ¿ya? Entonces, fuera de la eutanasia uno puede decir, bueno, entonces lo que cabe ahora es cuidar a esta persona, ¿ya? Entonces,
podemos decir, cuál es el mensaje que uno está mandando cuando uno está pensando en la eutanasia y qué mensaje está dando o debería dar, y creo yo que el que da la Iglesia cuando dice que esto no está bien? En un lugar está el hecho de que, bueno, hay que terminar con esto rápido porque hay cosas más importantes, ¿ya? Ahora, ¿qué cosas más importantes que estar con los seres queridos, que estar con las personas con las que de alguna manera uno, de algún modo, uno debe tanto, sí, además, claro. ¿Ya? Y por otra parte, creo yo que el tema del fondo, si bien es cierto, no necesariamente tenemos la obligación de algún modo, buscarla, digamos, prolongar la vida lo más posible, ¿ya? En ese caso, claro, un enfermo terminal puede decir, ya, no voy a recurrir a la eutanasia, pero tampoco voy a, digamos, en el fondo no voy a procurar mi eliminación, digamos, mi muerte directa, pero tampoco voy a, por varios motivos prudenciales, por ejemplo, bueno, porque es muy costoso, digamos, no solamente económicamente, sino que también espiritualmente, invasivo, etc. Doloroso. Entonces, pero claro, entonces en ese momento es la persona la que necesita de algún modo una suerte de acompañamiento, que en primer lugar los familiares están directamente involucrados en eso, pero también creo yo que como sociedad tenemos que pensar digamos, en que hay miembros de nuestra sociedad que necesitan cuidado y acompañamiento. Entonces, ese creo yo que es el mensaje que debería quedar. Y ese mensaje creo yo es incompatible con aceptar la eutanasia, ¿ya? Por todo lo que ya hemos mencionado, es decir, qué tipo de concepción frente al término de la vida manifestamos cuando estamos de acuerdo con la eutanasia, ¿ya? ¿Qué tipo de intereses y riesgos estamos aceptando cuando aceptamos la eutanasia, ¿ya? Entonces, en ese sentido yo creo que el mensaje de la Iglesia, yo creo, va en la línea de aceptar, de plantear que las personas que como sociedad tenemos que cuestionarnos el hecho de cómo estamos lidiando con las personas en esta situación de vulnerabilidad, sobre todo al final de la vida, ¿ya? Yo creo que eso es lo más importante. Yo creo que ese es el mensaje de fondo que está detrás de, por ejemplo, el rechazo de la Iglesia a la eutanasia. Claro, no directamente de la declaración del obispo con respecto a ese tema, justamente. Ahora, una de las cosas importantes, ya como nos queda menos tiempo ya, sí, como para este tema tan importante, es cómo también nosotros como creyentes, como Iglesia, podemos seguir también profundizando en estos valores y en el magisterio de la Iglesia con respecto a este tema, pero también además como los valores que nos entrega la antropología cristiana, porque yo también creo que uno lo ve en las comunidades. O sea, hoy día hay gente católica que en el fondo está súper como imbuida en este discurso de los derechos individuales, o en este caso en defensa incluso del mismo aborto o la eutanasia, ¿no? Como que el discurso moral hoy día a nivel cultural ha entrado muchas veces y ha hecho relativizar también nuestra propia identidad. Entonces, ¿de qué forma quizás nosotros también como Iglesia podemos seguir defendiendo la libertad, la dignidad de la persona, del nacimiento, desde su concepción hasta su muerte natural? ¿Y cómo podemos formarnos más para poder también defender esos criterios, profesor? Ya, a ver, yo creo que... ¿Qué forma ahí a los alumnos de la Católica de Santiago? Yo creo que el tema... a ver, yo creo que parte de estas, digamos, de esta batalla, digamos, no batalla cultural, pero de estas posiciones culturales que están de algún modo adquiriendo cierta predominancia, que yo creo que van en declive, en fin, o espero que vayan en declive, tiene que ver un poco con moda, digamos, o sea, derechamente lo digo, yo creo que son modas, ¿ya? Como yo creo que gente chora, así como que plantea estas cosas, y uno como que no cacha nada, digamos, claro, va un poco para allá. Compra el discurso completo. Entonces, yo creo que el tema es la formación. Entonces, una mente formada, digamos, una casa bien formada, esas cosas uno, o sea, como que le van a rebotar, ¿ya? No. Yo creo que lo importante es la formación. Y eventualmente, desde el punto de vista, digamos, eclesial, yo creo que es importante la formación en las comunidades cristianas, ¿ya? O sea, sobre todo en el fondo, porque si se está viendo que efectivamente estas ideas, que como les digo, no me parece que racionalmente tengan mucha fundamentación, ¿ya? O si la tienen en base a premisas ético-antropológicas cuestionables. Entonces, yo creo que falta, o más que falta, quizás podría mejorarse el tema de la formación en las comunidades cristianas, y a todo nivel, digamos, o sea, jóvenes, no tan jóvenes, porque claro, uno puede ver también en comunidades que no son tan jóvenes una posición que es consistente con lo que plantea la Iglesia, pero tampoco es muy robusta, digamos. Entonces, es importante en ese sentido, creo yo, que hacer una formación a todo nivel.
Y me da la impresión a mí que los sacerdotes están en general bien formados en ese sentido, ¿ya? O no, digamos, no sé, pero... Tuviste profesor en el seminario. Yo fui, así que- claro, o sea, en lo que a mí respecta a las generaciones nuevas, me Muy imagino bien. que sí. Muy ¿Ya? bien, muy bien. Pero yo creo que también, por lo mismo, como yo creo que están bien formados, yo creo que por ahí debería quizás pensarse en que esas son cuestiones importantes. O sea, porque en el fondo, si uno puede ver que tenemos, como iglesia, tenemos una digamos, tradición riquísima, digamos, de pensamiento filosófico, teológico también. Vemos también que hay personas de la iglesia que están haciendo contribuciones importantes en estas áreas. Bueno, entonces, ¿por qué por qué digamos, hay concepciones, digamos que no son consistentes con esta tradición que están entrando en las comunidades cristianas, ¿ya? Yo creo que en ese caso falta formación. Y yo creo que es un objetivo importante, digamos, Sí, fundamental. claramente. Oye, y también ahí yo creo que la formación implica justamente tener una mirada amplia para poder conocer primero el magisterio, desde ya cosas básicas como el catecismo de la iglesia, y después entrar también en estos temas más específicos como los que tú también en el fondo tienes experticia con respecto, por ejemplo, a las éticas aplicadas, que de alguna manera hoy día, más que nunca, están en el debate público y son necesarias. Es necesario conocer los fundamentos para poder en el fondo dialogar de repente con estas otras posturas que, como tú bien dices, de repente podemos tener más cosas en común, pero que hoy día en la moda nos invita a estar como en frentes dispares. Se me ocurre lo siguiente, por ejemplo, yo no sé cuántos de las personas que, digamos, que tienen una vida activa en la iglesia se han leído el catecismo, ¿ya? De hecho, yo estoy escribiendo un paper y he ocupado el catecismo, o sea en el fondo Claro. igual se ocupa siempre, digamos, ¿ya? Bueno, el catecismo, y de ahí de a poco ir pasando, digamos, a otros, podríamos decir, niveles, digamos, ¿ya? Leer filosofía, leer a los autores clásicos, en fin. Por supuesto, de manera guiada, es decir, textos precisos, digamos, sobre estos temas, textos contemporáneos sobre estos temas también. En el caso de uno ya que se dedica a la academia, en el fondo uno tiene que lidiar no solamente con la tradición cristiana, sino que con toda la tradición de la filosofía contemporánea, y eso supone también entender bien en qué consiste, digamos, la posición las posiciones contrarias, digamos. Entonces, pero eso yo creo que basta con tener al menos en una primera instancia para la formación de las comunidades, tener una idea clara de qué es lo que piensa la iglesia, digamos. Sí, tal cual. Partir desde ahí. Muy bien, una conversación profunda, ¿no es cierto? Un debate que da para hablar mucho, pero que centramos básicamente nuestra mirada en la vida, ¿no? Así es. Y queremos justamente agradecer por ese debate, por esa conversación profunda, por ese análisis al profesor Fernando Arancibia, que estaba con nosotros hoy, quien es profesor del Instituto de Éticas Aplicadas de la Universidad Católica, que ha venido, ¿no es cierto?, de Santiago a acompañarnos y a entregarnos su mirada, su visión. Padre Sebastián Vázquez, muchas gracias. No, ustedes como Una siempre. vez más. Gracias a todo el equipo técnico que hace posible que tengamos esta transmisión a través de la radio, ¿no es cierto? Y también a través de las pantallas, de la imagen en video de nuestras multiplataformas de transmisión con la Delegación para las Comunicaciones del Obispado de Valparaíso y Radio Stella Maris desde Valparaíso y en www.radiostellamaris.cl. Ha sido este capítulo de Pastoreando la Actualidad. Los dejamos invitados para una próxima oportunidad. Muchas gracias, profesor. Gracias, Padre Sebastián. A ustedes, que Gracias a estén muy ustedes. bien. Que esté muy bien. Hasta la próxima.